RTP. Está con nosotros nuestro entrevistado de esta hora, Omar Sanpertegui Zavala, analista político internacional, con quien vamos a hablar sobre el conflicto Israel e Irán, ya en su quinto día de escalada de bombardeos. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Omar, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Aquí, levantándonos con la noticia de que ha habido una explosión en Teherán Central. Se prevé que los ataques de precisión que están realizando las fuerzas de defensa israelíes todavía no han alcanzado su punto mayor. Se ha anunciado que de todas formas van a hacer un ataque similar al que se dio hace unos meses contra las fuerzas de Hezbollah. Si recuerdan el famoso caso de los Peepers o Pagers, como le dicen en Estados Unidos, y los walkie-talkies que explotaron, así es, generando sensibles bajas a la cúpula de Hezbollah. Entonces se ha anunciado por parte de la Mossad y algunos canales de inteligencia de señales abiertas, pues que se va a dar un ataque en los próximos días. Lo que están esperando es la confirmación de la Casa Blanca con respecto a si Estados Unidos va a participar activamente en un ataque conjunto o si Estados Unidos simplemente va a hacer un ataque preventivo o algún tipo de negociación. Lo que se sabe hasta el momento, al menos a la parte de Donald Trump, es que Donald ya dio su ultimátum y le ha dicho a los ayatolás que no pueden tener armas nucleares, que definitivamente eso va a tener que ser analizado ya desde otras perspectivas, no tanto diplomáticas. Estimado Omar, muchos, y aquí retrocediendo un poco en el tiempo y los sucesos, ¿no? Antes de que ocurra toda esta escalada de violencia entre Israel e Irán, pues decía en las primeras horas de esta incursión bélica, decía Israel, lo que tratamos es de desarmar esa capacidad nuclear que tiene Irán en estos momentos, porque había estado utilizando o tal vez adquiriendo urano de manera no controlada o por lo menos no registrada, y en ese sentido el miedo de la preparación de bombas atómicas. Aquí la consulta es: muchas personas consideran que la capacidad que tiene en estos momentos Irán es muy similar a la de Corea. ¿Es cierto o no? ¿O cuál es la capacidad real que tenga Irán en estos momentos de crear una bomba atómica? ¿Y cuál es el peligro real para no solamente Medio Oriente, sino para el mundo entero? Estas sospechas se han venido manteniendo durante muchos años. La diferencia es que, la narrativa que había generado el régimen ayatolá en torno a esto es que era para uso de energía, para proveer energía a todo el país. Sin embargo, cuando se han dado los reportes, de los últimos reportes sobre lo que es la investigación atómica en la región, pues Irán no ha dado la información completa. Entonces, este ocultamiento de información despertó las alarmas en Israel, y como sabemos el conflicto que ha tenido Israel con Hamas en Gaza y también en el West Bank, y lo mismo cuando intervino Hezbollah ahí en Líbano, al sur del Líbano, vimos que Irán tuvo un rol de participación muy, colaborativo con estos dos grupos que son considerados terroristas. Entonces, cuando se da esta situación, el régimen ayatolá emitió una amenaza en la que decían que iban a bombardear Irán y que eventualmente iba a desaparecer, Israel, y que iba a desaparecer de la faz de la tierra. Dadas estas circunstancias, pues se dan los ataques preventivos que vimos meses atrás de ambos lados. Por parte de Irán, pues atacó algunos puntos, incluso atacó el aeropuerto de Tel Aviv y un par de bases de la Fuerza Aérea israelí, y luego pues Irán dijo que el tema quedaba ahí. De todas formas, Netanyahu comunicó que no quedaría este tema impune y que sería totalmente desarticulado el régimen ayatolá. Actualmente sus objetivos de guerra de Israel son, y dichos por el mismo Netanyahu y por el Consejo de Defensa israelí, en el que mencionan que no solamente quieren tumbar el régimen ayatolá, o sea, hacer un cambio de régimen en Irán por seguridad y por existencia, sino que también quieren desarticular totalmente el funcionamiento de las centrales nucleares que tiene Irán. En este punto es cuando se pone, tenso el asunto, porque existe una de las bases que aún no ha sido alcanzada, y esa es la que se necesita de la participación de Estados Unidos con los bombarderos que tienen, que pueden tener capacidades de destrucción de búnkeres subterráneos. Es decir, necesitan bombas de mucho más alcance y en cuanto a lo que es explosión. Por ese motivo, actualmente,
se encuentra en deliberación, todavía no se sabe, pero ya se ha visto que ha habido un movimiento de bienes de la Fuerza Aérea y de la maquinaria de guerra estadounidense, que se han movido los tanqueros, aviones tanqueros, los famosos aviones que dan distribución de combustible a los aviones de guerra de Estados Unidos, se han trasladado hacia el sur de Europa, estando cerca de Oriente Medio. Actualmente hay 2 carriers, que serían los portaaviones que llevan pues, arsenal nuclear en algunos casos, que se han movido hacia el Mediterráneo oriental. Es decir, ya tienen las fichas, como quien dice, ubicadas en un sector estratégico por si acaso algo sucede. Sí, justamente vimos que es justamente ese tema de los aviones cisterna que están saliendo desde Estados Unidos hacia Europa. ¿Cuál va a ser el impacto? Porque Irán lo que ha comunicado es que si se involucra Estados Unidos, entonces ellos realmente sí van a utilizar armas atómicas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y también la abrupta salida de Donald Trump de la reunión de los G7, ¿qué mensaje está dando al mundo? En este caso, Donald Trump está tomando las riendas de lo que en algunos se pensó, se piensa todavía no, que Estados Unidos es la máxima potencia del mundo y es una especie de policía. Entonces él está adoptando ese rol. En su comunicación se ve también que como bien has mencionado, él abandona la reunión del G7 por temas de emergencia y de seguridad nacional. Tuvo un pequeño intercambio con Emmanuel Macron, que había mencionado que Trump se retiraba para planear un cese al fuego, pero que Trump minutos después desmintió lo que dijo Macron, mencionando que esto no era un cese al fuego, que esto era mucho más grande y mucho más grave de lo que se estaba hablando. Ahora bien, previo a estos 2 comunicados también se habló de que Xi Jinping y que Vladimir Putin ambos le recomendaron a sus ciudadanos que se retiren de Israel de inmediato, que abandonen Israel. Ellos no hablaron de Irán, sino de Israel. Eso quiere decir que sí, que hay un alto riesgo de que Irán utilice algún tipo de armamento que no ha sido registrado, pero que se sospecha puede tener naturaleza nuclear. Entonces, por ese motivo, parece que estos aviones de inteligencia que tiene Estados Unidos son como ojos en el aire, que hacen supervisión, parece que han detectado algún tipo de movimiento de armamento no permitido para Irán. Entonces, esa es la parte que se está deliberando, porque estos ataques no pueden ser llevados como se han llevado hasta el momento. Tienen que ser ataques de alta precisión y tienen que tener digamos, un funcionamiento específico, porque sabemos perfectamente que una bomba nuclear despide radioactividad y que eso podría generar daños en la población civil, por ejemplo. Entonces, no va a ser un ataque normal. Si es que se da un ataque en las próximas horas, que es lo que se está sospechando, como digo, hay operadores de inteligencia de señal abierta que están anunciando movimientos no solamente del ejército de la fuerza estadounidense o israelí, sino que se está hablando ya de que hay movimientos en toda la región, incluso en territorios árabes, en los que están todos sobre alerta debido a que el alcance de los misiles de Irán podría pegarle a Irak, podría pegarle a Arabia, podría pegarle a Jordania, a Líbano, a quien sea, tiene un alcance muy amplio, y esto es bien conocido. Ahora, no quiere decir que vaya a ser dirigido hacia ellos el ataque, pero en este tipo de operaciones y en medio de un conflicto tan complicado, con alto uso de tecnología, podría desviarse, podría no caer en el punto que estaba planificado a caer y podría impactar un tercer país que no esté formando parte activa del conflicto. Entonces, es un tema muy complicado y sí, digamos que aunque la gente habla de la Tercera Guerra Mundial, yo creo que estamos en una especie de Guerra Fría versión 2020, digamos, siglo XXI, en la que estamos viendo cómo se mueven las fichas en el tablero. Estamos viendo que Irán es una torre de China, no es cualquier país que está, digamos, en un conflicto. Podremos decir que Israel es, como decir, la reina del tablero del lado del juego de Estados Unidos, por la permisividad y por la forma de movimiento, ¿no? Que tiene bastante libertad en el tablero. Sí, justamente. Estamos viendo que Rusia, por parte, también se ha pronunciado. Sí, pero justamente es interesante las cabezas militares de los aviones que tiene la comparación de Estados Unidos, la cantidad, y solo China y Rusia. O sea, China tiene 3.300 aviones militares, Rusia 4.000, pero Estados Unidos tiene 14.500. O sea, la unificación de todas esas, de esos aviones de combate comparado con Estados Unidos. Entonces, el despliegue que tiene Estados Unidos y la fuerza militar que tiene Estados Unidos, porque te acuerdas que estaban diciendo que Estados Unidos no estaba tan preparado como China, ¿o será que China oculta esa información como lo está haciendo Irán en estos momentos?
En realidad lo que sucede es que cuando se da una guerra de narrativas, y sobre todo cuando vemos una lucha de desinformación, como vivimos en una guerra fría del siglo pasado, que esta vez lo estamos viendo nosotros en tiempo real y con tecnología como el Internet, que nos permite enterarnos de cosas de forma tan rápida que muchas veces no tenemos ni el tiempo de desmentirlas, sino que ya se hacen parte de una narrativa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, se pensaba que Estados Unidos no estaba preparado, pero lo que sucede es que lo que se quiso decir en ese momento es que o al menos la forma de verificar esa información, porque Estados Unidos no había desarrollado tanta tecnología moderna de vanguardia como lo estaba haciendo China, con esto de los perritos, estos robots y con esto de los androides que han sacado últimamente. Sin embargo, si nos ponemos a analizar lo que es tecnología puntualmente de guerra y no de supervisión simplemente de orden público o seguridad ciudadana, que es lo que tiene China, Estados Unidos tiene una maquinaria bélica gigante, realmente gigante. Cuando usted menciona que son 14.000 aviones, se está mencionando que es la fuerza combinada de las 3 ramas del ejército y la rama especial que tiene. Sí. Son 14.000 aviones que ellos consideran de guerra únicamente, sin contar las demás. Exactamente. Digamos, tienen otros tipos de armamentos, por ejemplo, los drones no están considerados en esta ecuación. Es decir, tienen más cosas. Y lo mismo que si hablamos de barcos, tienen alrededor de 11 portaaviones, de los cuales 2 son de gran alcance, son gigantescos en comparación a los que tiene el resto del mundo. Por ejemplo, sí, Rusia no tiene, no puede competir con ellos. Exactamente. Rusia lo que tiene son los famosos estos destructores de hielo nucleares que están en el Ártico, pero que difícilmente podrían entrar en una guerra naval, por ejemplo, en una parte que no sea como el Ártico, porque no tendrían el funcionamiento por la lentitud. Entonces, sí, estaba la superioridad numérica y la capacidad bélica de Estados Unidos sigue siendo gigante en comparación a las 2 potencias que le siguen, que serían China y Rusia. Ahora, la participación de Francia y Reino Unido como tal, porque una de las amenazas de Irán fue directamente hacia allá y Francia pues mostró horas después su apoyo hacia Israel, ¿podría concretarse o sumarse a la de Estados Unidos? Efectivamente, el Reino Unido está colaborando activamente, sobre todo Reino Unido. Justamente se han firmado un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Reino Unido hace unos pocos días, en el que no solamente se habló de libre comercio, sino que también se habló de colaboración conjunta en temas de seguridad nacional y defensa. Es decir, están, digamos, retomando estos vínculos que tuvieron durante el siglo pasado, cuando se dio el tema de la Guerra Fría, y vemos que también se ha involucrado a Japón y a la India. Sí. Es decir, no es solamente que son países, digamos, que están aislados, como se quiso hacer pensar, y de que China se estaba tomando el planeta. No, realmente se estaban formando 2 bandos. Actualmente existen varios reportes y varios artículos académicos que hablan sobre el nuevo eje del mal, donde hablan de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, y pues también entraría Pakistán y algunos otros países entrarían en esta ecuación, ¿no? Porque Pakistán también es uno, aunque parezca mentira, es uno de los guardianes de Irán, por ejemplo, porque Pakistán es el que le da la información y los recursos necesarios para que pueda tener armamento nuclear y desarrollo nuclear Irán. Pues. Recordemos que Pakistán tiene capacidad nuclear. Entonces, pero India también, acuérdate que India también, ¿no? O sea, India en sí tiene una defensa bastante fuerte que no es parte de ese grupo, ¿no? Por eso está el problema ahorita entre India y Pakistán, ¿no? Es correcto. De hecho, la India, como tiene una rivalidad muy conocida con Pakistán, no vio con buenos ojos cuando China comenzó a tener vínculos, digamos, de intercambio, desarrollo bélico con Pakistán. Entonces, son cosas que no se hablan mucho porque son temas que, digamos, se manejan en ciertos círculos, pero que cuando se comienza a librar la información, pues comenzamos a enterarnos de que efectivamente, que la India, por ejemplo, hace poco se reunió con el primer ministro de Chipre y mencionaron, digamos, el peligro que representa el terrorismo islámico en Oriente. Y se habló de tener una mayor participación conjunta entre la Unión Europea y la India para combatir el terrorismo, tomando en cuenta que Chipre el próximo año entraría en esta especie de mando rotatorio que tienen en la Unión Europea. Entonces, se habla de que la India también tiene un rol participativo y que es uno de los países con mayor presencia de musulmanes, pero que tampoco le ha dado la potestad de que gobierne en su país. Entonces, India conoce perfectamente lo que era pasado en Irán desde la revolución islámica hasta el presente. India sabe perfectamente lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz, pero no ha tenido un rol protagónico aún porque de pronto no ha sido parte de sus intereses. Recuerde que mover a la industria militar representa un gasto gigantesco. No es tan sencillo. Se está hablando de que los tanqueros cisternas de Estados Unidos alrededor han movido como 7 u 8, si no son más. No, dicen más de 20 han salido.
desde Estados Unidos. Ya aumentaron desde el inicio de la noche hasta el transcurso de la madrugada, han cambiado porque sé que han redirigido la ruta de dos portaaviones que se encontraban yéndose de la Unión Europea y que han regresado hacia Oriente Medio. Entonces estamos viendo que se mueven recursos, mucho dinero, bastante dinero, aunque parezca mentira. Estamos hablando de millones de dólares que se están moviendo. Entonces quiere decir que si Estados Unidos movió esa cantidad de dinero es porque tienen información fidedigna de que algo está pasando en Irán y de que saben que China y Rusia están apoyando a Irán que continúe con estos ataques contra Israel por un tema estratégico, porque son aliados. Entonces Estados Unidos no puede dejar solo como quien dice a su hijo, que sería como un Israel, sería como un hijo, como decimos, pero yo lo llamo realmente la reina en el tablero del ajedrez. Y vamos a ver quiénes serán las torres que operen, porque recordemos que hace pocas semanas India y Pakistán también se estuvieron compartiendo, digamos, dando bombazos, pero no escaló. Se detuvo rápido por la intervención de Estados Unidos de que algo sucedió ahí. Entonces veremos qué sucede. Sabemos que lo de Irán es grave, sabemos que sí han amenazado con usar armamento de tipo nuclear y sabemos que uno de los países estratégicos por temas energéticos es Pakistán, que también tiene bombas. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Estimado Omar, y para ir finalizando, ¿qué podemos estar presenciando en las próximas horas en este conflicto? Simplemente para tal vez no de forma de adivinar, ni tampoco de establecer ninguna línea, porque en estos momentos todo es tan impredecible e inestable con Israel, pero con todos estos apoyos, ¿qué podríamos estar viendo en concreto por parte de los aliados de Israel y también las acciones de Irán? No, sería interesante ver cuál va a ser la participación de India, que India se ha mantenido al margen de muchos de los conflictos. Vamos a ver qué hace India, cuál va a ser el rol de India. Recordemos que el Indo-Pacífico es una región donde China está estableciendo hegemonía, pero que India se ve contenida. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, si hablamos netamente del conflicto, o sea, internamente entre los involucrados, yo creería que sí, que Estados Unidos va a demostrarle al mundo que Israel no está solo. Creo que el Reino Unido también se uniría a este ejercicio. Sabemos que existe bastante colaboración del Reino Unido con Ucrania, por ejemplo, con el tema de inteligencia. Por eso es que Ucrania ha logrado dar duros golpes a Rusia por medio de infiltración, y sabemos que la Mossad se ha infiltrado entre la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entonces sabemos que va a haber un ataque de alguna forma selectivo y de alta precisión, y también sabemos que va a haber un bombardeo. Es lo que se está hablando actualmente en las señales de inteligencia abierta. Entonces, esto ya es lo que digamos se filtra de los centros de investigación y de inteligencia de los países involucrados, es lo que se logra filtrar y que llega pues al acceso de nosotros los analistas, porque estamos al tanto de esta situación. Así que sí, podemos prever que se vienen dos tipos de ataques distintos, lo que todavía no se sabe si serán en conjunto o por separado, y con cuánto tiempo de distancia. Ha sido Omar Sampertegui Zavala, nos ha acompañado en la mañana en RTP para hablar de conflicto Israel e Irán. Muchísimas gracias, estimado Omar. RTP